que yo no encontré, oigan, su maestra está medio inútil el día de hoy, les iba a decir, porque no logré encontrar publicada la reforma en Ley General de Salud. O sea, conseguí la redacción de cómo quedó el artículo y ahorita se las voy a leer, pero no la pude conseguir en el diario oficial. Creo yo que o soy muy inútil o no la han publicado, pero si ustedes la localizan, me avisan, ¿no? Porque yo no la, no, no Hola, la, profesora. ¿Cuál es la reforma que está buscando? es en la Ley General de Salud en materia de experimentación de animales. Ah, no, todavía no se publica la Ah, de los cosméticos, ¿verdad? sí, Todavía no esa. está publicada, sigue en iniciativa. Ah, gracias, Ivonne. De Sí, nada. con razón yo la encontré, porque ya está el dictamen de la Cámara de Senadores y la de Diputados, pero sí creo que todavía no está. Sí, sí me dio esa espina porque la busqué y nomás no. Entonces, muchas gracias. Entonces, bueno, les voy a señalar un poquito cómo más o menos se supone que quedó a reserva de que salga publicada, ¿sí? Eh, Se los voy a mostrar, déjenme, ¿dónde está mi? Aquí está. Lo que pasa es que la reforma fue el mes pasado, bueno, la aprobación, no la reforma como tal. La aprobación de la reforma fue el mes pasado, el 2 de septiembre, si no más no me equivoco, y quedaría de tal manera que se está prohibiendo la experimentación de cosméticos en animales. ¿Ok? Entonces, acá está, dice, no podrá fabricarse, importarse ni comercializarse productos cosméticos en los siguientes supuestos cuando en su formulación final media no hayan mediado pruebas en animales y cuando contengan ingredientes, combinaciones de estos que sean o hayan sido objeto de pruebas en animales. ¿Sí? Eh, Hay un par de excepciones a la prohibición. Una es cuando un ingrediente debe forzosamente someterse a pruebas de seguridad y no existan los métodos alternativos validados por la comunidad científica internacional. Los métodos alternativos son numerosos y cada vez que se utilizan más para las pruebas y productos, aunque también pueden ser más costosos. Pues sí, como les digo, ahorita lo que se plantea es que realmente se utilicen medios alternativos y que lo último sea experimentar en animales. Entonces, básicamente, así quedó el texto a reserva de que lo veamos muy bien. Acá está la noticia. El Senado prohíbe experimentación en animales para obtener perfumes y otros cosméticos. Y también señalan que va a haber 7 años de cárcel, por cierto, si se incumple con la norma, lo cual, bueno, pues es una buena sanción para tratar de evitar que se experimente en los animales, porque pues a veces sí es muy lacerante para los pobrecillos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos más recientemente y el resto del marco, pues, no, pues es este. ¿Qué hay respecto al estatus jurídico de los animales? Eh, pues ahorita tenemos bastantes leyes. En la Ciudad de México tenemos un código civil que todavía los considera cosas semovientes, es decir, que son bienes, que los animales son susceptibles, con bienes nos referimos a que es susceptible de apropiación personal, ¿no? Todo aquello que sea susceptible de apropiación personal es un bien. Los animalitos están clasificados de esa forma en el Código Civil. Tenemos también una ley de protección contra el maltrato a los animales de la Ciudad de México, donde da también otra definición que antes, bueno, no sabemos para que la vean. A ver, no la tuve a la mano. En la ley nos dicen que es el artículo cuarto, fracción segunda, animal, ser vivo, no humano, pluricelular, sintiente, consciente. La ley
reconoce que es un ser consciente, constituido por diferentes tejidos con un sistema nervioso especializado que le permita moverse y reaccionar de manera coordinada ante los estímulos. Esta es la definición que tenemos de animales y también la tan sonada de la Constitución de la Ciudad de México, que les ha dado cierta personalidad jurídica. Y entonces ahí también es interesante, por eso quiero que lo vean antes de meternos en el marco legal más preciso, desde luego, pero para que vean. En un momento. Artículo, creo que es el 13. Acá está. Los comparto para que lo vean. Este es el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México. Y en el apartado B del artículo 13 señala: esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto deben de recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica, incluso nos vinculan jurídicamente, que más bien sería deber, pero pues a él les faltó estudiar teoría de las obligaciones. Cuando no tengo individualizado a los sujetos en la relación jurídica es un deber. Cuando ya están individualizados y ya tengo quién es acreedor y deudor y tengo los nombres, sí es una obligación. Entonces, bueno, aquí debería ser deber jurídico, pero lo pusieron como una obligación jurídica. Bueno, todos los ciudadanos, perdón, toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Estos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. ¿Ok? Y la ley determinará las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras actividades de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona, las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad, las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza y aprovechamiento de animales de consumo humano, las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardan animales de abandono. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se tiene actualmente y yo sí les anticipo que va a ser un poquito el relajo ahí, porque la Constitución de la Ciudad de México está reconociéndolos como sujetos de derecho, ¿sí? Y aquí no me voy a tardar mucho, pero bueno, un sujeto de derecho en la doctrina jurídica es centro de imputación normativa, es decir, donde convergen derechos y obligaciones. Y siempre se ha tenido acostumbrado en la doctrina que el centro de imputación jurídica es la persona física y en su caso la persona moral o jurídica. Estos siempre habían sido los sujetos de derecho, pero al reconocer con una consideración y por eso esa parte de obligaciones, que yo les decía que ya me voy a ver aquí muy civilista, pero ni modo, es que mi primera formación fue de civilista y luego me dediqué a esto. ¿Qué pasa? Con los bienes yo no tengo relación. Con los bienes, la propiedad es el poder de dominio que se ejerce respecto de con exclusión de terceros, respecto de un bien para disponer de la cosa, ¿no? De acuerdo a la ley. Y en las obligaciones, la obligación es el vínculo jurídico, ¿sí?, entre un acreedor y un deudor, que desde luego va a constreñir al deudor a que, o va a estar facultando más bien al acreedor para que le pueda dar, para que le pueda exigir al deudor un dar, hacer o no hacer.
Y siempre lo que nos habían dicho, lo que nos habían explicado los profesores en bienes y derechos reales, era que no existían las obligaciones para con los bienes. Con un bien no hay una obligación, porque las obligaciones, decían, solamente se pueden dar entre sujetos de derecho. ¿Sí? Por eso hay un vínculo, pero yo no estoy vinculado a una cosa, nos decían los maestros, ¿no? Los que tomamos, somos de formación abogada, se acordarán que el maestro decía eso, ¿no? Y decía, solamente hay las obligaciones propter and rem, que les dicen así, que son todos los derechos reales no autónomos, como la hipoteca y el usufructo, todo eso, que graban al bien, y entonces dan la facultad de hacer una acción persecutoria sobre el bien. Por eso con la hipoteca no importa si cambia de propietario, puedo hacer efectiva la hipoteca, porque es una obligación propter and rem, que es muy rara, pero decían, bueno, más bien es porque se adhiere la obligación al bien y hay esa facultad de persecución sobre el bien. Pero como les digo, lo que es la postura de la doctrina jurídica es esta, es que no hay relaciones entre bienes. Pero al decir que los ciudadanos de la Ciudad de México tienen la obligación de tratar con consideración y etc. a los animales y un trato digno, y les dice, y es una obligación jurídica, ¿no? O sea, es decir, que puede ser exigible coercitivamente. Entonces, ahí está interesante y creo que no sé si entendieron bien el alcance de lo que estaban haciendo cuando legislaron. No es que me oponga yo a los derechos de los animales, pero no sé si entendieron el alcance de lo que estaban haciendo, porque entonces están dándole de plano un estatus a los animales de sujetos de derecho y eso quiere decir que entran bajo una protección jurídica y por consiguiente pues van a venir otro catálogo de derechos para los animales. Digo, está ahí interesante. Yo nada más se los dejo es que son de las cuestiones que digo, bueno, ¿y cómo vamos a resolver eso? Porque un sujeto de derecho pues, no está dentro del comercio, ¿no? Y con los animales sí podemos, sí están dentro del comercio, ¿sí? Entonces, esa legislación en un futuro, si alguien le pone más atención, va a traer más discusiones, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos actualmente aquí en la Ciudad de México respecto a los animales. Y vamos a ver todo lo que es el marco legal de manera muy breve y sencilla de la experimentación. Hay muchos tipos de investigación en animales, militar, espacial, cosmética, que ahorita vemos que se quiere descontinuar esta actividad o a los animales se les quiere descontinuar en la cosmética, para productos para el aseo, toxicología alimentaria, biomédica, de enseñanza. También se puede clasificar, perdón, por la duración de la experimentación en agudas y crónicas, y las prácticas pueden ir desde la observación, pasando por procedimientos invasivos, medianamente lesivas, hasta intervenciones muy lesivas en los animales. Este es el marco legal básicamente que tenemos, que es la norma oficial mexicana para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, que es de 1999. ¿Sí? Y en específico, pues el artículo 4.22, que más adelante vamos a ver, la norma oficial mexicana de la Secretaría de Agricultura, Zootecnia, 2014, que es respecto a los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres, que se quiere desde luego implementar para pues dar muerte a estos animalitos, porque muchas veces después de la experimentación, pues ellos están muy enfermos o también durante la investigación el animal enferma muchísimo y pues, por razones humanitarias es mejor eliminar. ¿Sí? Tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, de los artículos 121 y 126, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, y la última reforma de 2017, en el artículo 4, fracción 9 y los artículos 39, 42, 47 y 51. Ese es básicamente el marco legal. Ahora,
Esto es de la Ley General de Salud. En las investigaciones experimentales con animales referidas a la salud, se deberán llenar los requisitos que establezcan las normas de las propias instituciones de salud autorizadas por la Secretaría y satisfacer lo señalado en este capítulo. El 122, las investigaciones se diseñarán a modo de evitar al máximo el sufrimiento de los animales. Y bueno, esta parte está bonita, ¿no? Se tiene que diseñar la investigación y ahorita vamos a ver por eso el papel de los ICUALES al momento de determinar esto y cómo se puede enderezar ese proyecto, también ese protocolo de investigación a modo de evitar el sufrimiento de los animales. El artículo 123, cuando sea necesario sacrificar un animal de experimentación, se empleará un procedimiento que asegure en lo posible su muerte sin sufrimiento, lo cual, bueno, pues también se me hace muy pertinente porque, pues sí, lo que mucho se ha hecho es que, pues la verdad se ha olvidado que los animales sienten y sí tienen capacidad de sentir dolor. Pues, no los deberíamos de someter a malos tratos porque sí están sufriendo. ¿Sí? Artículo 124. Los bioterios deberán estar de acuerdo con la especie, conformación corporal, hábitos, preferencias posturales y características locomotoras de los animales para proporcionarles comodidad, excepto cuando las variables experimentales justifiquen otras situaciones. Entonces, esto quiere decir que las jaulas donde estén deben de ser adecuadas, que les permita a los animales estar en las posturas que ellos acostumbran, estilan, y desde luego en proporción al tamaño de los animales, ¿no? Que estén hacinados. Artículo 125. Los bioterios de producción o mantenimiento crónico serán supervisados por profesionales calificados competentes en la materia y deberán permitir el crecimiento, maduración, reproducción y comportamiento de los animales de conformidad con las normas que la propia institución emita. Esto también, este espíritu que ahorita lo veremos porque habla de esta forma, sobre el comportamiento de los animales y ello se refiere a las 5 libertades básicas que se ha establecido que tienen los animales, tanto por la zoética como por la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que ahí están reconocidas que, bueno, el animal tiene derecho a, a demostrar su comportamiento normal. Mirna. Sí, gracias. Yo quiero compartirles que cuando estudié medicina en la UAM Xochimilco, conocí bioterios, ¿no? Entonces, cuando hicimos prácticas de cirugía, pues nos dijeron traigan a su conejito, pues todos tomamos el rol de todos, ¿no? Circulante, cirujano, anestesio, todos, y tuvimos que, pues, alimentar al conejo, operarlo, y después, pues, en cuidados del posoperatorio. Pero pues como han de saber que todos estudiantes, pues la mayoría se nos murieron y además que no tuvimos los cuidados y me doy cuenta, bueno, ahorita me hizo recordar precisamente las condiciones del bioterio, pues eran deplorables y eso que era la UAM Xochimilco, ¿no? Entonces, bueno, pues solo era un comentario. Gracias, Mirna. Sí, muchas veces, pues sí, más que tú traes la experiencia en vivo y en directo. Antes estaba el de medicina. Digo, yo nunca entré, pero sí se sentía el olor en la facultad de medicina, sabía uno que estaban allí los animalitos. Tengo entendido, porque ahora sí tengo un rato que no paso por ahí, tengo entendido que ya también lo eliminaron ese bioterio por el acuerdo que tuvo la UNAM de que ya no le va a pedir a sus alumnos hacer las prácticas, que como ahorita nos refiere Mirna, estas prácticas, en animales vivos, sino que lo va a hacer con modelos matemáticos o va a reemplazar con otro tipo de modelos, al menos la UNAM es lo que ha señalado. Y Mirna, ahorita también me recordaste, cuando yo tomé un curso sobre, también de esto, sobre la experimentación en animales, recuerdo, pero no me consta, pero tampoco dudo del compañero, nos platicaba esa vez un compañero que ya tenía bastante tiempo de haber estudiado biología. Y él decía que antes lo que hacían los maestros era la colecta, que así le decían,
colecta y les decían, tráiganse 5 animales que encuentren, o 3 o 2, porque vamos a hacer prácticas la siguiente semana. Y entonces decía que era un relajo porque todo el mundo llevaba animales de los que se encontraba y que al final del día lo cierto es que no servían para las prácticas porque a veces los animales estaban enfermos, etc. No eran viables, muchas cosas, pero era la famosa que decían la colecta. Digo, ya era una persona bastante mayor, nos platicó que había estas prácticas. Bueno, es bueno enmarcarlas aquí porque habla pues, de lo bastante indiferentes que hemos sido con los animales, ¿no? Y que en realidad, pues sí, si bien a lo mejor puede ser que hay personas que no les gustan los animales y es muy respetable, pero eso no quiere decir que los debamos de someter a una mala vida. Y más si nos van a dar un servicio como es el de investigar y que nos ayude eso al progreso, ¿no? Andrés, sí. Sí, bueno, también como comentario y experiencia. Yo me formé en el Instituto Nacional de Pediatría. Es un instituto nacional de enseñanza, asistencia e investigación. Y teníamos en el ala de residentes, que era un sitio donde descansábamos los residentes, en el 8º piso, había un bioterio, a un lado pues de esta unidad. Y era un bioterio muy famoso porque recibía de todas las instituciones a practicantes. Y nosotros íbamos a anestesiar, yo anestesié desde conejos, gatos, perros y cerdos. Cuando el programa de cirugía laparoscópica inició, esto es cirugía de mínima invasión, que consiste en no abrir al paciente o no abrir, habían que practicar con cerdos como un reflejo del cuerpo humano o de un niño, pues precisamente. Y eran cerdos de aproximadamente 50, 60 kilos, los cuales inclusive los tenían bien limpios, bien bañaditos, bien, todo bien arregladito. Porque definitivamente lo que voy a decir pues suena medio raro, ¿no? Pero lo que se hacía era que se hacía la cirugía y obviamente pues el cerdo estaba en su momento con éxito de la cirugía, pero después se sacrificaba y pues se hacían carnitas con él. Eso es invariable. Lo tengo que decir porque pues eso es lo que no se desperdiciaba pues o no se tiraba a la basura el cerdo porque lo único que recibía era anestesia y en realidad pues esta se eliminaba en el término de los días subsecuentes. Pero sí había una serie de animales de experimentación que la gran mayoría de ellos pues fallecían porque eran experimentos con sustancias, con medicamentos, con nuevas innovaciones que en su momento dado pues hacían experimentos con los animales. Entonces, pues ese es el comentario, me tocó estar en ese bioterio, íbamos durante la residencia médica por lo menos una vez cada 2 meses y cuando ya fui el jefe de departamento, pues apoyábamos a la cirugía laparoscópica, que era una innovación, una novedad, la cirugía laparoscópica en ese tiempo. Es todo lo que comento. Qué interesante, Andrés. Muchas gracias por compartir la experiencia. Pues sí, los animalitos nos sirven para todo eso, ¿no? Entonces mínimo, pues como decía Andrés, los tenían bien bonitos. Bueno, pues creo que es lo mínimo que podemos hacer con los animales. Sofía. Sí, bueno, pues al igual que Andrés, bueno, yo me acuerdo que cuando, bueno, en la Facultad de Química, cuando hacíamos nuestras prácticas, y de hecho nuestra primera práctica, no sé si fue de farmacología o fue de fisiología, lo primero que nos enseñan, bueno, pues es la práctica de manejo de animales, donde incluyen en ese entonces, pues, incluso el bien morir de los animales, en este caso las ratas y los ratones, donde nos decían, bueno, el principio como tal es no hacerlas sufrir, bastante los vamos a hacer sufrir con las prácticas que estamos realizando, y pues bueno, para practicar una muerte, porque hay veces que teníamos que ver daño en hígado, en riñones y cerebro. Entonces ahí pues obviamente teníamos que seccionar o separar los órganos principales para estudiar el efecto ya sea de los medicamentos o determinadas sustancias dependiendo la práctica, y debido a ello a nosotros lo primero que nos enseñan es pues justo eso, ¿no? El buen manejo, el bien morir de los animales y no hacerlos sufrir.
Y bueno, además de todo eso, pues muchos de mis compañeros sí se llevaron ciertas mordidas y demás de ratas y ratones. Y pues yo creo que lo peor que puede haber pasado, justamente recuerdo una práctica donde teníamos que sacarle la sangre a un conejo directamente del corazón. Entonces, ahí justamente es, si nadie ha escuchado llorar a un conejo, chillar en cierta forma, creo que es un animal que o sea, yo lo veo que es tan noble que no se merece ese sufrimiento ni esa práctica. Entonces, pues ahí como que ahí vamos, practican como los principios éticos donde decir, hacer sufrir lo menos posible al animal, y ya después, pues como dice Andrés, una vez que se le sacó toda la sangre al conejo, pues bueno, ya lo podíamos hacer carnitas. Pero también me tocó vivir justamente esa experiencia, y también la parte tras hacer mi tesis justamente en un bioterio de producción animal en uno de los edificios de la Facultad de Química, donde ahí pues seleccionaban justamente a los ratones y los metían a las cámaras de CO2 para sacrificar a los de mayor especie, porque tenían una línea celular directamente, bueno, los que no cumplían con las características de la especie, porque pues eso sí se utilizaban directamente para experimentación en toda la universidad. Qué interesante. Muchas gracias, Sofía. Ay, qué bueno que me comparten, porque sí, les digo, yo no tengo la experiencia. Yo la verdad es que ahorita que me recordaste que dijiste que el conejito no se merece eso, yo quería estudiar veterinaria y hasta hice área 3 en o era área 2, ¿no? Era área 2 en la prepa, porque yo quería estudiar veterinaria, pero en aquel tiempo se murió mi hámster y lloré como 6 meses, y entonces yo dije, no, pues con las prácticas y todo, creo que voy a acabar muy desmoralizada cuando vaya a la universidad, a esa facultad. Entonces, por eso me eché para atrás y acabé de abogada, pero por lo mismo que ahorita me acordaste esa parte de que los animales. Bueno, me da mucho gusto, Sofía, qué bueno que les inculquen esta idea de que, bueno, de por sí los vamos a hacer sufrir y nos están dando un servicio, lo menos que podemos hacer es que el animal pues muera en buenas condiciones, ¿no? Y no causándole tanto daño. Entonces, me da gusto que tengan ese espíritu, que se los transmitan en aula. Qué bueno, muchas gracias por todas las experiencias que compartieron. Cualquier cosa, pues, no vuelven a levantar la mano. El artículo 126 de la Ley General de Salud establece que el titular de la institución de salud en donde se realiza investigación a la que se refiere el capítulo deberá establecer y vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad para el cuidado y manejo de animales, así como las medidas de profilaxis y vacunación necesarias para la protección del personal ocupacionalmente expuesto. También son medidas de bioseguridad. Ahora, respecto a la anestesia que nos dice la norma oficial mexicana, señala que el anestésico disociativo, que es un fármaco que provoca la inducción de la interrupción funcional, disociación del sistema nervioso central mediante una marcada estimulación, lo que resulta en la catalepsia, inmovilidad, amnesia y analgesia marcada. Se presenta una depresión del sistema tálamo neocortical junto con una activación del sistema límbico, y algunos ejemplos: ketamina y letamina son con los que se deben de anestesiar a los animales. También señala esto para la anestesia para procedimientos invasivos y la eutanasia, procedimiento empleado para terminar con la vida de los animales por medio de la administración de agentes químicos o métodos mecánicos que induzcan primero pérdida de la conciencia, seguida de paro cardiorrespiratorio, sin producirles dolor, con el fin de que estos dejen de sufrir por lesiones o enfermedades graves e incurables, así como por dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados. Esa es la forma apropiada, aplicar eutanasia para estos animalitos. Al respecto, también la norma oficial mexicana: en todos los rastros, mataderos y casas de matanza, centros de atención canina y similares, bioterios, centros de investigación, instituciones de educación superior,
zoológicos, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y similares, se debe de contar con el material, los equipos y demás implementos descritos en la norma para realizar la matanza o eutanasia de las especies animales de que se trate. Los equipos e implementos deben estar disponibles y funcionando en buen estado, y se contará con al menos uno adicional como repuesto para sustituir el que se está utilizando en caso de descompostura de este último. Digo, esto también, el asegurar que estén las herramientas a la disposición para que no nos quedamos a la mitad sin materiales, y pues después ya tenemos que eliminar a los animales de otra forma o donde sufran más. Por eso hace todos estos señalamientos. Y otra de las situaciones que, bueno, parte de esta regulación, ahorita vemos los y cuáles. La declaración, tenemos la declaración sobre el uso de animales en investigación biomédica de la Asociación Médica Mundial Argentina 2016, esto a nivel internacional. El Tratado de Ámsterdam, que es el protocolo sobre la protección y bienestar animal de mayo de 1999, ¿no? Hay bastante regulación al respecto. Ese sería el marco legal. Aquí están, bueno, cómo se supone que deben de estar perfectamente los animales, en buenas condiciones, esto que ahorita señalaban en sus comentarios, en un espacio adecuado, también que les dé la luz, y todas esas partes, ¿no? Y pues darles alimentación, tenerlos en buen cuidado a los animales, ¿sí? Está el Consejo de los Estados, también en marco internacional tenemos el Consejo de los Estados Europeos, que son las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas respecto de la protección de los animales que son utilizados en experimentación o con otros fines científicos. Tenemos la Declaración Universal sobre el Bienestar Animal, la resolución número 14 del Comité Internacional de la Organización Mundial de la Salud, este también es importante, del 24 de mayo de 2007. Y tenemos los famosos los cuales que están en la norma de experimentación en animales en el artículo 4.2.2, que se refiere al Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio, ¿sí? Así como hay estos comités de ética en investigación, que veremos más adelante, también dentro del marco legal de la experimentación en seres humanos, así como hay estos comités de ética en investigación que aprueban o palomean los protocolos de investigación. Así también existen el Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio, que son los ICUAL. Estos, pues lo que nos señala la norma es que deben de estar presentes en todas las instituciones que se encuentren en una categoría B o clasificación C, es decir, que tengan autorización para uso científico, desarrollo de animales, innovación, enseñanza con animales, ¿no? Todas estas instituciones que se dediquen a ello tienen que contar con un CICUAL. Y el CICUAL tiene el fin de asegurar la existencia de un mecanismo institucional, o sea, hace las veces de un mecanismo institucional que va a estar encargado de revisar ese protocolo de investigación, que cumpla con los parámetros, que exista un cuidado y uso de los animales de laboratorio. Es lo que tiene que verificar, que ese cuidado y uso de los animales de laboratorio sea con propósitos de investigación, que se cumpla, tiene que verificar también el cumplimiento de las normas, todo esto que estuvimos viendo, tienen que cerciorarse el cumplimiento de las normas, que los animales estén en buen estado al respecto, y que si el animal ya está en una etapa donde está sufriendo mucho a pesar de no haber concluido la investigación, pues para que se practique la eutanasia en el animal. Todas estas son las funciones que tiene el CICUAL, son bastantes. Tiene que asegurarse del cumplimiento de estas normas y guías para el cuidado de los animales de laboratorio. Tiene que evaluar y aprobar los protocolos de investigación científica, y en su caso también, como les comentaba, ya al final o en una etapa intermedia en la investigación, tienen que aprobar que se someta a eutanasia, o más bien también tienen que decir que es pertinente someter a eutanasia al animal porque ya está en muy malas condiciones y está sufriendo
muchísimo o tiene mucho dolor el animal, y es un dolor que ya no puede ser aliviado, y por consiguiente lo más viable es terminar con la vida del animal. Para eso nos sirven los ICUALES, se tiene que cumplir con ellos, al menos ahorita se hace muy bien en las instituciones educativas. Me han planteado amigos como la maestra Beatriz Banda, que es veterinaria y ella es muy apegada a estos temas, que ella quisiera también estos comités para otro tipo de instituciones, por ejemplo, para animales de consumo. Quisiera que también existieran estos tipos de comités, me comentaba ella, pues para al menos certificar que los animales murieran en buenas condiciones, porque a veces sí los eliminan en muy malas condiciones. Es lamentable luego los usos que hay de cómo matan a los pobres animales. Yo sé que deben de morir, pero no tan feo. Sin embargo, bueno, con el CICUAL ya tenemos un avance y ayuda a verificar esta parte que les digo, así como tenemos comité de investigación, de ética en investigación, pues esas también son las funciones del CICUAL. Tiene que evaluar esos protocolos de investigación. Bueno, aquí están parte de cómo se hace el sacrificio humanitario del animal. Entonces, eso básicamente es. Ya nada más, creo que me falta, este tema es más tranquilito. Solamente me falta decirles las 5 libertades que luego me fallan y por eso no me las aviento así. Tengo un momento para buscarlas. Que son las 5 libertades básicas que se ha establecido, ¿sí? Al respecto, bueno, también al respecto de animales, pues hay lo que es el bienestar animal y la protección de los animales, ¿no? Se ha hecho estas diferencias porque la protección de los animales dicen que van más destinada a lo que son animales de compañía, las mascotas, ¿sí? Que también si van con los animalistas no le digan mascota porque se van a insultar, porque la mascota significa amuleto de la suerte. Y entonces por eso muchos de los animalistas, que son personas muy comprometidas con los animales, dicen que está mal porque le damos, cosificamos al animal porque le atribuimos estas características de una cosa y de un amuleto de la suerte. Entonces eso significa mascota y por eso normalmente le dicen animal de compañía. Y bueno, dicen que la protección es para ellos, ¿sí? Y también al respecto, dicen que el bienestar animal se aplica para los animales que son destinados a producción y consumo humano. Y en ello, pues también hay bastante legislación a nivel internacional. México todavía está medio rezagado, pero ya ha mejorado. Por ejemplo, de bienestar animal, pues son estas granjas que les dicen amigables con los animales, en las que no están hacinados los animales, en las que se les da de alguna otra forma una buena muerte a los animales. Todo esto es parte del bienestar animal, que es esta postura en la que dice, bueno, pues sí vamos a eliminar a los animales y a hacer productos de ellos, pero de cierta forma, que sea humanitaria y respetuosa con los animales. Nada más así para que tengan un ejemplo de bienestar animal. Todas las granjas de Europa optaron por bienestar animal y todas las granjas de Europa tratan de cumplir con los parámetros, ¿sí? Que el animal salga, pueda pastar, ¿sí? Que no esté hacinado, que no reciba alimentación tan cargada de antibióticos ni hormonas, esto también para el beneficio del animal. Todo este tipo de situaciones se supone que en Europa han querido hacer esto, porque lo que ha hecho Europa es que ha grabado. Dice, bueno, la granja que no me asegure o que le falle algún estándar de bienestar animal, voy a grabar con mayor impuesto los productos que haga. Y eso pues hace más gravoso el consumir ese producto y pues, tiene un costo para el productor al final del día porque el consumidor pues opta por algo más barato. Entonces, de esta manera, así es como ha constreñido Europa, que digo, yo sé que el contexto es muy diferente, pero de esa manera ha constreñido
a que se lleve a cabo el bienestar animal, que se asegure, e incluso Europa tiene esta parte de que todos los productos que sean de origen animal tienen que tener la marca donde, bueno, una identificación de dónde salió ese producto, o sea, de dónde salió el animal, y tienen todos los contactos para que pueda ir la persona puede ir en cualquier momento y visitar la granja y cerciorarse de que realmente el animal está en buenas condiciones. Esto es lo que hizo Europa. En Latinoamérica, por eso Europa no le compra carne a Latinoamérica, no, porque dice que no cumple con los estándares de bienestar animal. La única que lo ha logrado, lo logró hace 2 años, si no mal no recuerdo, es Brasil. Brasil sí tiene 2 o 3 granjas que cumplen completamente con los protocolos de bienestar animal que exige Europa, y Brasil es realmente el único país hasta ahorita de Sudamérica que puede venderle, que está autorizado para vender carne a Europa. Y bueno, pues es también un mercado ahí interesante para Brasil. Entonces, todo eso es lo que hay respecto a animales. Y, y el bienestar animal, pues en el bienestar animal entra también estos animales que son para investigación, entra esta idea, y acá está, sí, acá lo tengo anotado. Las 5 libertades básicas que tienen que tener todos los animales es libre de hambre. El animal no debe de estar hambriento, tiene que estar libre de hambre, tiene que estar bien alimentado, tiene que estar libre de sed y desnutrición, libre de miedos y angustias, libre de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades. Por eso ven que los iguales cuidan mucho el monitoreo de los animales y se les elimina si están muy lastimados, porque es parte de las 5 libertades. Y libre para expresar las pautas propias de su comportamiento y propias de su especie. Por eso decimos, pues tienen que tener un espacio adecuado, el animal tiene que poder retosar, tiene que poder echarse en donde lo tengan, y tiene que estar en proporción a sus medidas el animal. Todo eso es parte de lo que es la postura del bienestar animal, que ha surgido muchísimo en los últimos tiempos, porque ha habido un cambio que acá ya no me toca ver, pero que verán. Sí, o si no, sí, voy María Dal. Los voy a copiar y pegar de donde los tengo. ¿Qué les iba a decir? Que ha cambiado esto también por el creciente. En filosofía hay algo que se llama las éticas no antropocéntricas, y las éticas no antropocéntricas son las que se encargan de extender su consideración moral hacia los animales. Hay un montón de éticas antropocéntricas, está el holicentrismo, la ética ecológica, el biocentrismo, que incluso estas no solamente, estas tres últimas que les mencionaba, no solamente extienden su consideración moral hacia los animales, sino también hacia plantas y ecosistemas. Estas son nuevas posturas que han surgido, y sobre todo la otra la más grande de estas, la que está en mucha expansión, pues es la famosa zoética, que es una ética no antropocéntrica, encabezada por Peter Singer y Paul Taylor, que son biólogos, filósofos, y que son de esta parte ellos son filósofos utilitaristas, y entonces el utilitarismo también tiene una gran tradición respecto al no maltrato de animales, porque ya Betam en sus tiempos, que es padre del utilitarismo en muchos aspectos, ya en sus tiempos decía él que debíamos de pensar si el animal tiene capacidad para sufrir, y que si era de esa forma, entonces tendríamos que hacer algo para evitar el sufrimiento de ese animal. Entonces, y eso es muy antiguo que lo decía, y por eso estos biólogos que son de esta formación utilitarista son los que han trabajado mucho. Digo, se los paso porque si alguien que estudia más sobre esta parte, pues Peter Singer, Paul Taylor, son de los principales representantes de la zoética, que extiende su consideración moral
hacia los animales. Hay una zoética restringida y una ampliada. La de Peter Singer es la restringida porque él dice que solamente se debe de remitir esta consideración moral hacia animales que tengan capacidad de sentir dolor y conciencia, y que no reparar en los animales que no poseen estas características. Y Paul Taylor, que piensa un poquito más diferente, él hace una zoética ampliada en la que dice que deberíamos de tener consideración por todos los animales. La cucaracha, todos, el insecto, todo. Porque tiene esta consideración, ¿no? Entonces hay bastantes planteamientos que antes pues no existían, y esto ha llevado a cambiar pues la forma de consideración y también la forma como estamos viendo de legislar respecto a los animales, ¿sí? Entonces, pues eso sería todo de los animales. ¿Tienen alguna duda, comentario o quieren, también si quieren pueden comentar sobre el reportaje, porque ahora sí vamos a empezar a ver experimentación en seres humanos? ¿Tienen algún comentario? Yo tengo una duda, al final como abogada creo que no logro entender muy bien esta parte que comenten donde la Facultad de Medicina, entre otras muchas escuelas, van a hacer como los cambios, ¿no? De las prácticas en animales. Quisiera, igual y los compañeros que ya nos aportaron parte de su experiencia me explicaran, ¿se puede aprender lo mismo con otros métodos o cuál es la propuesta? Ahí sí, digo, la propuesta es que utilicen modelos matemáticos de simulación. De hecho, yo me dio clases, me está olvidando su nombre, es la tesis es la tesis con la que se obtuvo el doctorado. Ay, Dios. Elizabeth Telles. Eh, ella, eh, ella es la que propuso en su tesis de bioética, en el programa universitario de bioética para el doctorado, propuso esta erradicación, y que por medio que ahí sí yo no sabría explicarte la verdad, por medio de modelos matemáticos o programas de simulación, se reemplace para anestesiar, por ejemplo, para que aprendan a anestesiar. Pero no sé, María de los Ángeles, si es la misma forma de aprender. Sí, no, ahí sí no sabría. Ya por aquí creo que sí nos van a decir. Mirna y luego Andrés, por favor. Sí, bueno, en algún momento yo fui profesora de licenciatura en enfermería y también daba talleres bueno, daba algo de derecho y daba algo de medicina. De los talleres de medicina daba algunos en donde en Hidalgo, en Pachuca Hidalgo, hay un centro de simulación precisamente. Entonces hay modelos anatómicos en los cuales pues, se hacen las suturas, se aplican inyecciones, se intuban, incluso hay modelos para red venosa, perdón, para catéter venoso central. Y sí, pues realmente el maniquí responde y tiene las salidas de los flujos de sangre igual, o sea que si no lo hacíamos bien, pues no había respuesta aunque fuese el maniquí. Y pues hay muchísimo equipo ya ahorita no, pues para hacer prácticas. Perfecto, sí. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Mirna. Andrés. Sí, bueno, lo que pregunta la compañera en nuestros entrenamientos, pues obviamente no se puede, por ejemplo, hacer intubaciones en humanos, personas sanas. Y para ello tenemos modelos o maniquís que tienen características propias para poderse hacer las maniobras de intubación. Como profesores que hemos sido en su momento de vía aérea difícil, por ejemplo, abordamos precisamente el conocimiento del material, de la forma en su momento de abordar el instrumental, de cómo tomarlo, de cómo hacerlo. Pero recordemos también que el gremio médico es el único que tiene que certificarse por lo menos cada 5 años. Es una profesión que debe estar al tanto y al día a través de los consejos nacionales de las diferentes especialidades. Y para ello se nos exige
que tengamos los criterios de soporte vital avanzado, por ejemplo, en donde se nos enseña a reanimar a un paciente. Básicamente ese es para todo público, puede no ser médico, pueden ser paramédicos quienes lo toman. Pero, por ejemplo, nosotros que tenemos el soporte avanzado pediátrico, por ejemplo, ya son más definidos. Es un libro como de aproximadamente 130 páginas que nos tenemos que estudiar y aprender, y en 3 días tenemos un entrenamiento con modelos, como usted bien menciona, por ejemplo, para provocar paro cardíaco simulado en un maniquí y tomar acciones con medicamentos y está un monitor, que así se llama, quien en su momento toma nota de nuestras acciones, de nuestro proceder, inclusive de nuestras situaciones, porque se pone uno tan nervioso que realmente como si estuviera uno en presencia de un acto normal o de una presencia con un ser humano. Hay varios cursos, uno de ellos es el pediátrico, otro es el de trauma, para en su momento, en cualquier accidente, ver la manera de sacar a alguien de un automóvil o de cómo manejar la columna cervical, por ejemplo. Y también de el avanzado sobre los problemas cardíacos del ser humano, vamos, todas las arritmias cardíacas, cómo tratarlas, cómo manejarlas. Y todos esos cursos se dan en los hospitales como Médica Sur, Infantil Privado, en la Facultad de Medicina. Son cursos que son apoyados por la American Heart, por ejemplo, que es la que en su momento patrocina estos cursos, pero tienen un costo como de 5,000 pesos cada uno. Entonces, pues sí representa un gasto, y cada 2 años tenemos que hacer este entrenamiento. Aunque ya lo hayamos en su momento dado pasado, tenemos que repetirlo para hacer una especie de recordatorio. Entonces sí se aprende con esos modelos. Perfecto. Ay, muchas gracias, Andrés. Pues sí, muy vasta su experiencia. Gracias. Sí, Entonces, gracias. ahí está la respuesta. Yo también ya aprendí hoy. ¿Algún otro comentario que deseen hacer respecto al video? ¿Alguna reflexión? ¿Algo? Perdón, yo. Justamente, bueno, revisando el video, creo que ese medicamento nació y creció en la época equivocada. ¿Por qué? Porque al haber sido después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo haber sido pues protagonizada por uno de los investigadores que estuvo involucrado dentro de los crímenes nazi, pues creo que no se dieron la oportunidad de investigar un poco más a fondo de los efectos secundarios que pudo haber tenido este medicamento. Y esa es una opción, bueno, una razón. Y la segunda es que en ese entonces no había las regulaciones que ahora existen para que un medicamento salga directamente a la venta y más siendo de venta libre. Entonces, creo yo que en ese sentido, bueno, actualmente se han creado muchos candados para que un medicamento, una vez que compruebe su seguridad y eficacia, bueno, pueda salir al mercado y depende de las determinadas condiciones, ¿no? Actualmente dicen que es más fácil mandar un cohete a la luna que lanzar un medicamento al mercado, precisamente por las pruebas y los candados que se tienen en las regulaciones para comprobar el perfil beneficio-riesgo de los medicamentos. Muchas gracias, Sofía. Sí, completamente de acuerdo. Vamos a ver que tenemos un marco legal bien amplio y la verdad es que está bien nutrido y está muy bueno el marco legal, tanto a nivel nacional como internacional. Y de hecho nos vamos a llevar como 2 sesiones viendo todo el marco legal, porque sí es bastante y conocer los artículos. Entonces, sí, realmente yo se los ponía este video porque para ver lo valioso que es pues, la consideración ética y desde luego un buen marco legal para evitar este tipo de situaciones, porque vemos cómo sí se puede comprometer muchísimo la integridad física y psíquica de las personas. ¿Sí? Entonces, por eso digo, ya, si bien es 1950, 52 cuando pasó este escándalo,
Ya ahorita hay mucha mayor regulación, aunque sí se han dado 2 o 3 que también les platicaré después, o si me da ahorita tiempo. Sí se han dado malas prácticas en ensayos clínicos por parte de grandes farmacéuticas. Uno muy famoso fue en África, en el 98 me parece, y también en un hospital infantil de estado de Nueva York por parte de, me parece que era AstraZeneca, que no señaló que estaban en investigación, que era un medicamento en investigación y hubieron afectaciones. Y ese de Nueva York, ese escándalo fue en 2002, me parece. ¿Les traigo bien el dato despuésito o ahorita lo extraigo porque lo debo de tener en una de mis presentaciones? Entonces sí, todavía se llegan a dar, pero vamos, ya no tanto. Desde luego, ahora sí que más bien la anomalía es que existan, ya no es lo normal porque toda la regulación que hay respecto a la aprobación de un medicamento y a todos los ensayos clínicos que se hacen sobre seres humanos, tenemos una vasta regulación. Y es también debido a estos sucesos tan penosos que pasaron, que ocurrieron, pero que nos llevaron a reflexionar de lo necesario que era tener una normatividad fuerte y muy precisa para aminorar cualquier tipo de daño en la salud de las personas. Sí. Muchas gracias, Sofía. ¿Alguien más? Yo, maestra. Sí. Sí, pues en realidad la talidomida ha sido muy, muy satanizada, pues, en relación a las consecuencias que provocó. Pero en su momento el medicamento se niega a perecer, pues, se niega a salirse del mercado, porque si se está utilizando actualmente en aquellos que tienen lepra o tienen alguna circunstancia relacionada con la consecuencia de la lepra. Pero también gracias a esta situación que sucedió y que pues fueron estragos muy importantes, porque el 40% de los niños que nacieron murieron, pues sin embargo los que quedaron vivos pues tienen serias consecuencias con la focomelia, que así se llama, la falta de brazos, la falta de piernas y la ausencia. Y pues sí nos tocó mirarlos nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría, que es un centro de concentración nacional, mirar a consecuencia del uso de este medicamento a esos niños. En consecuencia de esto, hubo implantación de marco de protección científico, ético y legal. También se desarrollaron estrictas regulaciones en la investigación preclínica y clínica. Hubieron recomendaciones sobre uso de fármacos, sobre todo en embarazadas, y los sistemas de vigilancia de defectos congénitos e identificación de teratogénicos, que así se llama el fármaco que produce una alteración en un niño que está en crecimiento, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Se emitieron normas y reglamentos que garantizan la seguridad y el uso de medicamentos, la creación de centros de farmacovigilancia y sistemas para detectar las reacciones adversas de los medicamentos comercializados. Pues en realidad es por la talidomida que toda esta regulación y todas estas sistemas de protección científico, ético y legal que se dieron por las consecuencias que este medicamento generó. Ese es el punto de partida realmente de mi comentario. Muchas gracias, Andrés. Sí, realmente, como fue tan severo lo que ocurrió, de mucha seriedad, y qué interesante lo que mencionas, que a ti te tocó ver los casos, pues sí, esto llevó a decir, no, pues sí tenemos que regular. Y ya la inquietud más o menos también venía porque ya veremos, estaba el código de Nuremberg, ya más o menos por esas fechas ya andaba, por también toda la experimentación ilícita que se llevó a cabo en los campos de concentración de los nazis, y viene el código de Nuremberg, que va a ser de los primeros en hablar del sujeto de investigación y qué derechos tiene el sujeto de investigación. Pero lo que fue matizando, pues sí, el caso de la talidomida, que fue a nivel internacional, pegó y muy fuerte, y eso llevó a decir, no, pues sí tenemos que tener un marco legal muy sólido, de lo contrario estamos ante un riesgo
y un eminente daño, ¿sí? Entonces, desafortunadamente tienen que pasar este tipo de situaciones penosas para que luego exista la regulación. Digo, está gacho, pero también parte de lo que vieron fue todo el activismo que llevaron a cabo estas personas que fueron víctimas de alguna u otra forma, que bueno, también como decía hace rato, no, Sofía, no había también no había mayor profundidad en investigación, sí faltó mayor investigación, porque también hay que ver la época, pero en ese aspecto, pues sí se llevaron a cabo grandes avances gracias a este tipo de escándalos, y les digo, todo el activismo también que hicieron las víctimas, y eso ayudó, que incluso, bueno, como ven, todavía no, la farmacéutica, como ven, se hace que la Virgen le habla, como decían cotidianamente, la farmacéutica como tal no ha querido responder, ¿no? Y digo, esa es otra situación que ahorita se tiene, que yo nada más se las dejo, que es lo que yo veo como abogada. Yo estoy viendo que la violación ahora de derechos humanos va a ser por parte de los grandes consorcios, por el poder que tienen. Es lo que yo estoy viendo muchos casos ahorita en los que sí realmente los consorcios han tomado tanto poder que sí pueden cometerle una violación a un derecho humano a una persona, sí. Sí, y bueno, aquí tenemos el efecto de horizontalidad en México aceptado por vía jurisprudencial desde 2012, y ya han habido varios casos en los que grandes empresas se les ha determinado responsabilidad respecto a violación de derechos humanos. Entonces estamos viendo que el paradigma también de que normalmente era el Estado el que violaba un derecho humano, y así está toda la estructura de los derechos humanos conformada, y todo el sistema de defensa de los derechos humanos está conformado así, pensado en que es el Estado el que puede violar el derecho humano. Sin embargo, lo que estamos viendo es esta parte donde los grandes consorcios y las grandes farmacéuticas, por el poder también económico que tienen, pueden llevar a cabo estas violaciones, y pues ese es un futuro que ahí estamos viendo, ¿no? Casos les podría decir un montón, pero mejor la otra clase les digo otros casos. Porque algún otro comentario, algo más que quieran decir acá en el chat. Ah, sí, no te preocupes, Carolina. Sí, con gusto. No te preocupes, qué bueno que llegaste. ¿Algo más? Yo, profesora. Bueno, yo después de ver el documental, pues me di a la tarea de investigar la ficha técnica actual en el PLM, y dije, bueno, ¿qué pasó después de todo esto, no? Y veo que pues sí son enfáticos en decir, ninguna persona embarazada debe de administrarse, debe tomar el medicamento, y algunas otras, bueno, muchas otras contraindicaciones. La verdad es que es un medicamento que solo es útil para algo, pero de verdad que causa muchas reacciones adversas. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, la verdad es que un enunciado en una advertencia, pues no tenemos conciencia del significado que tuvo, o sea, qué tanto tuvo que pasar para que pusieran esa leyenda, ¿no? Entonces, cuando veo el documental digo, bueno, pues casi lo viví así como que no inventen cómo pasó y cómo es posible, o sea, y ya, nada más en la leyenda dice, no administración embarazadas, ¿no? Y dice, bueno, pues finalmente, creo que se minimizó a mi criterio, ¿no? Pero, y me pongo a pensar, pues, qué tanto pasará con tantos medicamentos, y que las leyendas, pues, nos traducen una historia, ¿no? Entonces, bueno, es solamente una reflexión personal, porque dije, bueno, pues vamos a ver qué hay ahorita, y pues sí, sigue a la venta para la lepra, pero pues no sabemos todo lo que hubo detrás de esa ficha técnica. Sí, muchas gracias, Mirna. Efectivamente, y creo que también lo compró, me parece que también lo compró una pequeña farmacéutica que incluso ya pudo ingresar a la bolsa en Estados Unidos, porque lo está aplicando para cáncer, porque como inhibe el medicamento, también inhibe el crecimiento de los vasos sanguíneos, tengo entendido, y ya no se irriga, entonces los tumores también se le ha encontrado esta aplicación
y creció la farmacéutica pequeñita que se puso abusada, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos y lo compró y patentó esa aplicación que lo iba a utilizar para tratamiento de cáncer, se fue a la cima. Ahorita la verdad es que esa farmacéutica le va muy bien por la visión que tuvo. Todavía está el medicamento a la mano, sí, pero pues les digo, el daño que se puede hacer, como dicen ahorita, es muy difícil. Sin embargo, pues sí costó lacerar la dignidad de varias personas el que contamos con este marco tan amplio. Y les digo, ¿todavía se cuece nada? Sí. Todavía no se ve tanto, pero todavía hay ensayos clínicos, sobre todo que se hacen, hay mucha documentación que señala ensayos clínicos irregulares en China. Como está muy cerrada China, no se sabe. En India también ha habido muchos incidentes con grandes farmacéuticas que han, la verdad, utilizado como, perdónenme la expresión, pero como conejillos de India, o sea, la población como conejillos de India. En África también pasó con Pfizer, entonces, y eso tendrá que como unos 20 años, todavía de vez en cuando pasa, ya no tanto. Sin embargo, bueno, pues es algo, es el riesgo que se tiene que asumir. Siempre habrá el potencial de riesgo, es decir, que algo suceda, que exista alguna afectación. Ese es el riesgo, ese siempre está presente y tenemos que lidiar con el riesgo. Y ahí es donde entra también la responsabilidad que vamos a hacer al respecto cuando suceda el riesgo y efectivamente se llegue al daño. A ver, ay, María de la Luz. Yo encontré un artículo Sí. que de hecho es de España, que a mí se me hizo raro porque, bueno, se supone que en Europa tienen como más regulaciones a veces que ni en Estados Unidos. Ellos son como más ambientalistas, como que son más de la tendencia de, bueno, vamos a protegernos, el medio ambiente y demás. Y decía que en el 2003 se fundó una asociación española que era de víctimas de la talidomida y otras inhabilidades de Habite, con el objetivo de reivindicar la situación del colectivo de la creación de un censo que permitiera un reconocimiento social y económico de los afectados comparable con los de otros países. Posteriormente, las autoridades españolas reconocieron la venta legal de la talidomida dentro del sistema sanitario público español entre 1959 y 1965. Es decir, aun cuando sabían que pasaba lo que pasaba con este medicamento y demás, ellos sí hicieron tal vez el poder demandar o hacer que la farmacéutica sí se hiciera responsable y apoyara a estas personas, porque realmente yo creo que está bien, experimentaron y vieron y demás, pero es muy difícil dentro de una familia y más sobre todo cuando es un bebé el que se está en espera, que cuando lleguen esas circunstancias. A veces tal vez muchos no lo hacen pensando en el dinero, pero finalmente el hecho de tener a un bebé así implica muchos gastos que en ocasiones las personas no lo tienen presupuestado, puesto que piensan en un bebé sano, en un bebé que no va a tener más que, pues a lo mejor las gripitas, el dientito, o sea, situaciones pediátricas que no van más allá. Pero en estos casos en los que es la falta de una mano, la falta de un pie, que llega a fallas de respiración y demás, eso ya entra dentro de lo que es una hospitalización que no sale tan barato y que en última instancia ellos sí tienen que asumir todo este costo. ¿Por qué? Por utilizar un medicamento como que es muy violento o algo así. Yo no sé, tal vez habemos muchas mamás dentro de lo que estamos o tal vez ninguna, pero veámoslo fríamente. O sea, el hecho de tener un bebé así es bastante desgastante, tanto emocionalmente como económicamente. Sí, gracias. Sí. Sí me pusiste a pensar varias cosas. Desde luego, pues nadie piensa en que el niño salga mal,
y les vino un cambio de vida. Incluso me acuerdo en el documental que una de las señoras, cuando vio al bebé, tuvo una gran impresión. Y incluso en el hospital le dijeron, no, pues déjelo aquí, ¿no? Délo en adopción. Y creo que la señora regresó, ¿no? Dijo, bueno, pues es mi hijo y regresó por el niño, pero por la impresión que es. ¿Sí? Y yo, como les insisto, si bien si bien estoy consciente de que ahorita hay una amplia regulación, pues ¿cómo costó? ¿No? ¿Cómo costó que se diera la regulación y que se perfeccionara? Y costó en el ámbito de vidas y de afectaciones psíquicas y en la salud mental de personas. Por eso es algo tan delicado la salud. No es algo tan sencillo y la salud tiene que estar muy bien acentuada por un marco legal que la ayude también a progresar, pero que la ayude a cuidar la dignidad de las personas. Que bueno, para mí sí es muy esencial la dignidad de las personas y para todo la predico, ¿no? Y también al respecto, ya para ir cerrando, María de la Luz, ahorita que dijiste de Europa, pues depende. Si me da tiempo, porque ese video lo bajaron y lo denunciaron, pero no crean que tiene cosas feas. Es un documental que firmaron en Alemania de todas los prótesis que salieron sin una investigación suficiente y las afectaciones que hicieron a las personas. Entonces lo bajaron, es un documental de hace 3, 4 años, y en Europa. ¿Y por qué? Porque Europa no tiene, fíjense que México ahí sí tiene mejor regulación para sacar alguna patente al respecto y para introducir al mercado alguna prótesis que vaya para la salud, ¿sí? Tiene una regulación sumamente estricta al respecto y por ejemplo, Europa no. Prácticamente uno puede decir, yo tengo esta malla y sirve para tratamientos para vejiga caída. Y prácticamente les están dando la autorización. Y eso le ha traído muchísimos problemas a Alemania, por ejemplo. Yo si puedo, se los pongo. El documental yo sí lo alcancé a bajar porque ya no está, pero sí dice uno. Luego estamos viendo que mucho Europa, pero a veces sí les falla también a ellos. Entonces, muchas gracias, María, por la reflexión. ¿Alguien más? Bueno, los dejaré ir entonces, pero dejen que les pase lista, por favor. Ivonne. Aquí, profesora. Sofía. Yo, aquí. Mario. Aquí, profesora, presente. María de la Luz. Acá, maestra. Mirna. Presente, profesora. Marcela. Carlos. Eric. Presente. Carolina. María de los Ángeles. Presente. Andrés. Presente, maestra. Lupita. Fernanda. Ay. Presente, maestra. Perdón, Fernando. Sebastián. Yo entré un poco tarde, profesora. Buenas noches. Sí, no te preocupes. Buenas noches. Miguel. Miguel. Miguel lleva muchas faltas. Listo. Isa, mira que lo andas por acá. Bueno, pues muchas gracias. Ay, no les he dejado tarea, ¿verdad? No, a ver. No. Con que no sea de animalitos, maestra, todo está bien. No nos vaya a poner un documental de experimentación animal. Yo digo que así está bien. No, sí, está. No, sí. Desde también, y ¿quién tiene que calificar también al rato un montón, no? Y también los pongo a trabajar mucho. No, déjenlo por ahorita, no vamos a tener actividad. Nada más les encargo que suban sus actividades del día de hoy. No, y seguimos viendo la siguiente semana pues todo lo que es el marco legal en experimentación en seres humanos, ¿vale? Muchas gracias.
Sí, gracias, maestra. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, maestra. Buenas Gracias. tardes. No hay Maestra, tarea. Bye. maestra, Sí. maestra, es que no encendí mi micrófono cuando la asistencia. Pero no te preocupes, sí te puse. Sí. Gracias, maestra. Buenas Sí. noches. Buenas noches. Hasta luego. Maestra, Dime. le encargo la dirección del Oceánica. Ay, sí. Ay, es que mira que tengo resequedad de ojo por estar tanto tiempo. Me Es duele que mi el marido ojo. es de esos fanáticos de por qué andas haciendo esto y lo otro. Y dije, se me hace más fácil mandárselos por Mercado Libre, unos 2 costales, quitarme de andarle diciendo, llévame. Y peor que nada más voy de rápido a Ciudad de México y me regreso como loca. Entonces, pues no. Ay, es cierto que ya no andas por acá. Déjame de una vez, No, creo. maestra. Mira, acá la tengo y déjame ver si te la puedo compartir. De una vez por Messenger, a ver si se deja. Ay, no me da la opción que... Bueno, no te apures, yo... ya sé. ¿Sabes qué? Por el Facebook. Te voy a... Ajá. Sí. Te voy a etiquetar. Listo. Gracias, maestra. A ti. Ay. Hasta luego. Hasta luego.